Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Hugo Chávez. ¿Quién era Hugo Chávez? Es difícil identificar quién era Hugo Chávez. Hugo Chávez, antes de llegar al poder, se reunía con Marcos Pérez Jiménez y se podía reunir con Marulanda. O sea, se reunía con la izquierda y la derecha. Chávez era un hombre pragmático, tremendamente pragmático, y por su formación militar era un hombre autocrático. Pudiéramos calificarlo como parte de esa playa de caudillos latinoamericanos, de aquellos que llamaba Laureano Vallenilla el cesarismo democrático para justificar la dictadura. Pues Chávez pertenece a ese mundo de caudillos que hemos tenido en Latinoamérica y que hemos tenido en Venezuela. Por cierto, envío alguna solidaridad con la gente que hoy está condolida por su fallecimiento. Yo no celebro la muerte de nadie, celebro la vida de todos. Pero Chávez entonces es esa figura autocrática, militarista, que imponía su regla a sangre y fuego y que aprovechó inteligentemente la debilidad del sistema puntofijista, que era un sistema democrático de caudillos. Sí, de caudillos. Tuvo 2 gobiernos de Caldera, que fue un caudillo capaz de abandonar a su partido cuando perdió las elecciones internas y no respetar la democracia interna en su partido. Acción Democrática gobernó varias veces, 2 Betancur, Leoni, Jaime Lucinchi, 2 veces Carlos Andrés Pérez. Y Betancur fue capaz de dividir Acción Democrática para evitar que Luis Beltrán Prieto Figueroa reinara, porque le estaba ganando las elecciones internas y prefirió dividir Acción Democrática antes de perder el control de ese partido. O sea que hemos tenido caudillos, y estoy hablando de los caudillos de la época más o menos cercana a nosotros, sin irme a la historia, y al caudillo Bolívar, que terminó pateado por venezolanos y colombianos cuando él se negaba a la descentralización, sino que quería la unificación y quería una dictadura perfecta, diría yo, y fue negado lo que él quería a última hora, quería lo que nadie quería. Esa es otra historia. Pero volvamos con Chávez. Chávez, pudiéramos decir algunos, que era un tipo con buenas intenciones. Pudieras decir que sí en algunas cosas, pero de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Chávez, gracias quizá a una práctica de cierta derecha venezolana que comenzó desde la época del golpe de Estado del 2001 con Pedro Carmona Estanga, a impedir que el señor Chávez, que había sido electo constitucionalmente en el país, desarrollara su proyecto. La derecha venezolana se saltó la talanquera, puso a Carmona Estanga, disolvió el Congreso, disolvió la Constitución, lo disolvió todo. O sea, Venezuela ha venido sufriendo de los 2 males, de los males de los privilegios que querían conservar los sectores que vivieron las mieles del poder en el puntofijismo y de el autoritarismo y de los nuevos sectores que viven del poder en la revolución. Maduro lo dijo en algún momento: vamos a crear nuestra propia burguesía, y vaya que la han creado, hoy los llaman enchufados. También hay gente de la vieja burguesía puntofijista que se coló suavemente y hoy disfruta también de las mieles del poder en la revolución socialista. Pero volvamos a Chávez. Chávez impuso una filosofía en Venezuela de ¿estás conmigo o estás contra mí? Y disfrutó de altos precios petroleros para tomar la senda de la no democracia o de la antidemocracia. Esa senda que ya acababa de caer, porque Chávez gana en el 98 y apenas unos añitos antes
el mundo había demostrado, no el capitalismo, no, se había demostrado que el modelo socialista instaurado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se cayó, se desplomó, no servía para nada, no tenía ninguna posibilidad de funcionar el sistema de la propiedad del Estado de los medios de producción. Eso no funciona en ninguna parte del mundo, bien lo entendieron los chinos y crearon su sistema mixto que les ha funcionado hasta ahora, teniendo una dictadura en el poder político y una cierta democracia liberal o capitalismo salvaje en el modelo económico. Ahora, ¿para dónde debe ir Venezuela si es que podemos cambiar el modelo? Porque falta ver si los líderes políticos de este tiempo podemos tener la suficiente entereza, el suficiente sentido común para unir al país, no para unirnos nosotros, los opositores. Esto tiene que ir más allá, mis queridos amigos. Es para unir a todo el país alrededor de una política que yo la llamaría economía social de mercado. Me gusta el término. No es un término mío, ni es un término nuevo, es un término de los alemanes de por allá de 1930, cuando Konrad Adenauer convirtió y dio los primeros pasos para que Alemania fuera lo que es hoy, la maquinaria industrial, pero también la maquinaria social de Europa. Entonces, el modelo chavista fracasó porque es absolutamente inviable, como fracasó el modelo mercantilista del pacto de punto fijo. ¿Hacia dónde debemos ir, mis queridos amigos? Primero, tenemos que tener un modelo donde todos quepamos. Un modelo de economía liberal con un fuerte contenido de constitucionalismo económico para evitar eso que llamó Juan Pablo II el capitalismo salvaje. Una economía social de mercado que proteja a los trabajadores, que los convierta en parte del proceso, no en propietarios del proceso, sino en parte del proceso. Estoy hablando del Estado regulador, no del Estado interventor. Quienes quieran gobernar a Venezuela en los próximos años, más allá de Maduro, tienen que construir un mensaje para la nación y no un mensaje para el ombligo de sus acólitos. Eso es un esfuerzo muy grave, muy difícil, mis queridos amigos. Reunificar a Venezuela significa, me dijo hace años Luis Michelena, pasar la página. También en algún momento una querida profesora de la Universidad del Zulia, la profesora Digna de Rivero, me enseñó una frase: el que no olvida, no gobierna. Por lo tanto, mis queridos amigos, quien quiera dirigir al país en los próximos años, tiene que ser un líder que reencuentre a los venezolanos. Utilizo la frase, que sepa que somos hormigas de misma cueva y que nos recuerde a los venezolanos que somos hormigas de la misma cueva. ¿Que tenemos que tener una economía de libre mercado? Sí. ¿Que hay que evitar que los empresarios se cartelicen y que se convierta esto en el viejo mercantilismo de la cuarta y de la quinta? Hay que evitar. Zapatero a su zapato. Los empresarios a competir entre ellos sin protección ninguna del Estado. Protección quiero decir sin dólares preferenciales, sin beneficios exclusivos de grupos económicos. Y los sindicatos a pelear por buenas leyes del trabajo y a discutir también, mis queridos amigos, viejos logros que hoy en la economía moderna son inviables. Algunos logros del sistema obrero, del sistema de protección obrera, hoy son de baja remuneración, de empobrecimiento incluso del propio trabajador, de falta de estímulo al trabajador. Entonces necesitamos un modelo que se adapte a la economía que queremos hacer y no a la que dejamos atrás o a la que queremos dejar atrás. Por eso termino estos 10 minutos de conversación con ustedes, mis queridos hermanos, diciéndoles que necesitamos una economía social de mercado, que necesitamos reunificar el país. Los que hoy lloran a Chávez, llórenlo, es su derecho legítimo. Yo lloro que mi país esté empobrecido,
que la población esté triste, metida en la pobreza, que los empresarios no logren avanzar, que el mundo tenga, o el mundo este que llaman los Estados Unidos, que ellos creen que son los dueños del mundo, tengan a Venezuela sancionada con muchas dificultades para salir del hueco, porque le colocaron una piedra, que son las sanciones a la posibilidad de salir del hueco. Así que hoy, a 10 años de la muerte de Chávez, nos hace falta un hombre, una fuerza, una conciencia cívica, una conciencia civil que haga del modelo un modelo de libertad. Libertad para todos, solidaridad para todos, un modelo subsidiario, un modelo que sirva para todos. De lo contrario, seguiremos en este enfrentamiento inútil y estúpido que nos ha llevado a donde estamos, a la pobreza y a la crisis. Siempre habrá salidas, hay que buscarlas, hay que construirlas, entre todos. Dios los bendiga.